El color invisible. Hola, mi nombre es Rita García Llanes, soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral del tema Universos invisibles, arte y esencia de las estructuras microscópicas, y dentro de ella desarrollo el color invisible como un punto de interés. A continuación podéis consultar el índice de los temas a tratar dentro de mi tema del color invisible. ¿Y por qué hablar de color en un tema como universos invisibles y estructuras microscópicas? Pues porque se puede considerar que el color es invisible si partimos de que los colores en sí no existen. Son ilusiones que genera nuestro cerebro a partir de los estímulos lumínicos que recibe a través de los ojos. También podemos hablar del color invisible respecto a la incapacidad que sufren las personas con daltonismo para distinguir los diferentes tonos, y derivando de esto la cromatopsia, donde los individuos solo ven matices de gris. Por otro lado, el término invisible también cobra sentido si valoramos los elementos microscópicos tipo electrones que configuran la superficie de las cosas y que son estimulados por la luz que reciben y absorben aquella longitud de onda que no corresponde a la del color que percibimos y reflejan lo que sí vemos, o de aquellas bacterias que varían el color de los elementos de la naturaleza realizando distintas funciones como puede ser la oxidación, la fotosíntesis. La naturaleza sí nos proporciona ingredientes necesarios para crear colores a partir de pigmentos naturales. Y este mismo entorno permite a muchos animales con la capacidad de mimetización ocultarse usando los colores que tienen a su alrededor. También desde el punto de vista no tangible e inmaterial están las sensaciones que provocan los colores, y el origen tanto de las sensaciones como del color se encuentra en el cerebro. El entorno y la naturaleza nos transmiten diferentes sensaciones a través de la estimulación de nuestros sentidos, desprendiendo diferentes aromas, texturas, formas, a nivel tanto físico como emotivo. Mediante la observación de los objetos, tanto del punto de vista psicológico como empírico, se puede establecer parte de su esencia que se transmite a partir del color. Pero los colores no son, como ya indicaba Newton en el siglo XVII, cualidades de las cosas que vemos, no son inherentes a los objetos. El color de los objetos viene determinado por cómo su superficie refleja la luz blanca, que a su vez comprende todos los colores del espectro visible del arco iris, estimulando así nuestro cerebro. Para el análisis de la esencia de las cosas, un pilar de mi estudio es la comprensión del fenómeno físico de la luz, cómo los conos de nuestra retina reciben determinados estímulos y esto es interpretado por nuestro cerebro reconociendo unos y otros colores. A partir de que el color es invisible porque no es más que una experiencia que es interpretada por el cerebro, profundizo en el proceso por el cual hay personas que no distinguen el color de la misma manera, así como en aquellos elementos que siendo invisibles provocan que la luz que reflejen las cosas difiera en cómo las percibimos. Así, he empleado diferentes lecturas, estudios de campo y trabajos de análisis con diferentes microscopios, desarrollando un estudio tanto teórico como práctico sobre el color y su percepción. Como ya he comentado, los colores son ilusiones que genera nuestro cerebro respondiendo a la luz que nos llega a través de los ojos. Los objetos en sí no tienen color, sino que su superficie crea unos desequilibrios lumínicos que provocan que el ojo se estimule con más o menos energía según las diferentes longitudes de onda, larga, media o corta. El cerebro crea esas experiencias de color. La superficie de los objetos absorbe y refleja en mayor o menor medida las longitudes de onda de cada color, y esto provoca que percibamos unas u otras tonalidades. Precisamente los protagonistas de que podamos interpretar el color son unos elementos invisibles, microscópicos, las células fotorreceptoras, que se encuentran en la retina y son los conos y los bastones. Ambas transforman la luz que reciben en estímulos eléctricos que a su vez envían al nervio óptico, el cual se encarga de que finalmente llegue al cerebro. Los conos funcionan mejor con luz brillante y nos permiten ver los colores con nitidez. Los bastones nos permiten ver en la oscuridad y objetos en movimiento, aunque no distinguen los colores.
Existen tres tipos principales de conos y cada uno es sensible a diferentes longitudes de onda de la luz. Dependiendo cuál de ellas es la dominante, percibimos un color u otro. Por ejemplo, los conos que corresponden a longitudes de onda larga permiten ver el rojo, los sensibles a las ondas medias el verde y los receptores de las cortas nos muestran el azul. De todos los procesos de captación de la luz por la retina resultan las tres cualidades del color: el tono, saturación y brillo o luminosidad. El tono es el color en sí al que damos un nombre en concreto, por ejemplo azul, con sus diferentes matices dentro de la misma gama cromática. La saturación viene determinada por la pureza del color, si es más intenso, más apagado, lo que podemos denominar tonos pastel. El brillo clasifica el color en función de la claridad o oscuridad, si tiende más al blanco o al negro. El dominio en el uso de estas características del color, tanto en el diseño como en las artes plásticas, se convierte en una herramienta expresiva de gran potencial. El tipo de mezcla de los colores varía según se usa en técnicas digitales o impresas. La mezcla puede ser aditiva, RGB, Red, Green and Blue, o sustractiva, CMYK, cian, magenta, yellow y negro. En el modelo aditivo, la mezcla de los tres colores nos acercará más al blanco cuanto más alto sea el valor de estos. Este sistema RGB es usado en medios digitales como pantallas, monitores, microscopía, telefonía. El modelo sustractivo es el empleado en formatos impresos. La combinación del cian, del magenta y del amarillo produce ya en sí negro, pero incorpora el color como tinta independiente para conseguir este tono más intenso. Precisamente se denomina con la K de key plate o placa maestra, en vez de usar la B de black para no confundirlo con el blue, la B del RGB. Se puede denominar mezcla sustractiva porque cada tinta sustrae la luz del papel blanco donde se realiza la impresión, mientras que la aditiva aumenta la energía que estimula el ojo en los medios digitales. Hay una serie de colores que se podrían considerar invisibles desde una dimensión más amplia, ya que, aunque se encuentran en el espectro electromagnético, no son perceptibles por el ojo humano. El espectro de colores visibles es bastante pequeño dentro de ese espectro y se corresponde con lo que podemos observar en el arco iris. Sin embargo, en los extremos de esta franja se encuentra el espectro invisible. Por debajo del rojo encontraremos los infrarrojos y las ondas de radio, y por encima del violeta hallamos los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. En los medios de comunicación se habla de un descubrimiento por el equipo de científicos de la Universidad de Berkeley, de California, de un nuevo color que ha sido denominado holo. Según esto, la visión solo sería posible mediante un láser aplicado en la retina y se asemejaría a un tono azul verdoso saturado. En la naturaleza, determinados microbios y elementos químicos varían la forma en que percibimos los colores. Las bacterias, levaduras y hongos suelen ser, al sintetizar los pigmentos, los principales microbios involucrados en la creación de color. La levadura Penicillium puede producir pigmentos amarillos, verdes o azules. De esto deriva una técnica artística, el agar art, donde la levadura, al crecer, crea diferentes patrones de dibujos y colores sobre un medio de cultivo, el agar, que está en una placa de Petri. Numerosos artistas recurren a esta técnica fusionando arte y ciencia y con diferentes tipos de procedimientos. En 1984, el científico alemán Donat Peter Haider realizó ensayos con cianobacterias, algas verdes azules, para la creación de sus algagrafías, aprovechando así la capacidad de fotosíntesis de las mismas. Posteriormente, el artista francesa Lia Gigot emplea microalgas eucariontes en sus obras de agar art, mientras que otros artistas emplean otros procesos como White Feather Hunter de Canadá, que experimenta con bacterias pigmentadas. Así, en la naturaleza los microbios invisibles generan diferentes texturas y superficies que percibimos en diferentes colores. En los paisajes el mineral terroso ocre se puede percibir con diferentes tonalidades, más o menos rojizas, amarillas, incluso negras, dependiendo de la cantidad de óxido de hierro que participe en su composición. Este hierro es metabolizado por bacterias a través de la oxidación, transformándolo en diferentes colores. Por otro lado, el agua tiende a teñirse de verde debido a las cianobacterias, que a través de la clorofila absorben la luz para llevar a cabo la fotosíntesis. Todos estos procesos
pueden verse influenciados por actividades humanas como la contaminación del suelo o el uso de ciertos fertilizantes y productos agrícolas que van a teñir de forma artificial el entorno, causando a su vez una degradación progresiva del mismo. Por otro lado, dentro de los elementos microscópicos que influyen en el calor están los fotones, que son partículas energéticas de luz que pueden emitir los cuerpos, provocando que los objetos se vean más o menos brillantes. Cuanto más fotones se emitan, más brillo se percibirá. De la naturaleza podemos obtener pigmentos naturales. Los pigmentos son sustancias que, al igual que cualquier superficie, absorben las radiaciones de algunas longitudes de onda y reflejan aquellas que corresponden a su color. Tanto del ocre como de otros elementos del entorno, plantas, piedras, insectos, deriva la obtención de pigmentos naturales utilizados en el arte. Los seres microscópicos invisibles a simple vista influyen en la visualización de los elementos de la naturaleza a través de procesos que ya he nombrado con anterioridad, como era la oxidación del hierro, en el que las bacterias ferrooxidantes aportan una tonalidad más rojiza al ocre. La fotosíntesis, donde las cianobacterias generan tonalidades verdosas, o a través de la propia genética, como la Chromobacterium violaceum, debido a su producción de violaceína, produce un color violeta oscuro en las colonias donde permanece. Precisamente, estos entes invisibles son los que en algunas ocasiones determinan las tonalidades de las que obtenemos los colores naturales. El uso de pigmentos naturales exentos de productos tóxicos, al igual que aglutinantes procedentes de alimentos no contaminantes, puede influir en la conservación del ecosistema. Caroline Ross, en su libro El artista ecológico, nos anima a observar y recoger materiales de nuestro entorno más cercano, como la tierra, piedras, insectos, a modo de recolectores de pigmentos, como alternativa a los tintes artificiales y en pro de la preservación de la naturaleza, evitando así la escasez de recursos en el futuro. Con el desarrollo de la investigación científica a partir del siglo XIX, surgieron los primeros pigmentos sintéticos, capaces de recrear cualquier tonalidad en pintura. Anteriormente, muchos colores eran difíciles de obtener ya que se limitaban a determinadas zonas geográficas, como entre otros el azul ultramar obtenido a partir del lapislázuli procedente del Oriente Medio o rojo indio original del mineral hematita ubicado en Inglaterra. Dentro del concepto color invisible, los microscopios constituyen un punto de interés por cómo influye el uso de este en los diferentes aparatos de microscopía, y además porque es un elemento que permite ver todos aquellos seres invisibles que influyen en la variación de tonos de la naturaleza. En los microscopios digitales, el uso del sistema RGB permite representar las imágenes a partir de la combinación de los colores primarios rojo, verde y azul, y mediante el uso de luz RGB LED se puede variar esta, ajustando el contraste e intensidad, consiguiendo colores más fiables en las muestras. En los microscopios de fluorescencia se emplea una técnica a partir de fluoróforos, moléculas fluorescentes de algunas células, a los que se le proyecta una determinada luz de onda que provoca que las moléculas se exciten, proyectando luz visible que es captada por el propio microscopio. Desarrollando la importancia del color en microscopía, hay que destacar que muchas muestras precisan de tinción para poder ser analizadas. Muchos tejidos son incoloros y es preciso teñirlos. Los tintes para microscopía se componen del cromóforo, parte de la molécula que absorbe la luz y genera el color, y del auxocromo, que facilita la interacción entre el colorante cromóforo y la estructura de la muestra. Por lo tanto, el estudio del color, de su comprensión como algo no inherente en el objeto visible, sino como un fenómeno físico, es del todo imprescindible a la hora de trabajar con muestras microscópicas que a su vez no son visibles por el ojo humano a simple vista. En el color, uno de los aspectos invisibles no tangibles es el relacionado con aquellas emociones que nos provocan los colores. Al igual que un aroma puede trasladarnos hacia otras dimensiones sensoriales, el color etéreamente nos evoca ciertas respuestas emotivas. La percepción emocional del color no es tan subjetiva como nos puede parecer, sino que tanto el contexto cultural como el entorno hacen que algunos colores nos transmitan diferentes sensaciones. Por otro lado, según un color se halle colindante a uno u otro tono, el efecto visual que produce se ve afectado por esta interconexión y simbiosis óptica. Los artistas, conocedores de las sensaciones que produce el color en los individuos, lo emplean como recurso expresivo en función del impacto visual que determinados tonos generan en el cerebro. Yves Klein, huyendo de la policromía, se acaba centrando solamente en el uso del tono azul,
pero a diferencia de Picasso en su etapa azul, que representa figuras y con una predominancia de tonos azules fríos, Klein acabará patentando un pigmento azul penetrante con lienzos monócromos y dotando a sus obras de una profundidad y magnetismo donde el objeto, como la Venus, queda relegado a un segundo plano frente al color. Asimismo, Rothko, dentro del expresionismo abstracto, desarrolló la pintura de campos de color, donde genera grandes áreas y el color no es una mera decoración, sino el elemento principal, destacando así la importancia de la luz y el color como elemento autónomo. Grandes superficies monocromáticas dominan sus lienzos e interaccionan unas en contacto con otras, impregnando a cada color colindante de parte de su esencia. Reiterando lo comentado en los puntos anteriores, los objetos no tienen color en sí, y los términos que se utilizan para denominarlos permiten casillar las diferentes experiencias que nuestro cerebro obtiene respondiendo a la recepción de la luz. El efecto que provoca la luz es el color. Ante el mismo color físico, esa sensación puede resultar diferente para determinadas personas. El color, en las obras de arte, y cuyos autores dotan de una intencionalidad visual, carece de sentido si el cerebro del espectador tiene un problema asociado a la captación de los colores, y este viene determinado por problemas en la retina. A mayor desequilibrio energético que provoca la luz reflejada, más fácil será distinguir un color. Ciertas personas no tienen la misma respuesta ante esa luz, confundiendo tonalidades, sobre todo con aquellos colores metámeros, es decir, que aun presentando una diferente composición física espectral, lo que denominaríamos como un diferente nombre, rojo o verde, la longitud de onda que reflejan es percibida de manera similar. Esto sucede en el daltonismo. Tenemos tres tipos de conos, células fotorreceptoras responsables del color. Están en nuestra retina. En función de la alteración en algunos de estos conos, se puede hablar de pronatopia, en la que se confunde el rojo y el verde, deuteranopia, insensible a los tonos verdes, y trinatopia, problemas al diferenciar el amarillo y el azul. La ausencia de función de esos conos provoca la cromatopsia, en el que las personas solo distinguen tonalidades de grises. Existen dos islas en el Pacífico, Pingelap y Pohnpei, con una tasa muy elevada de este problema, por cuestiones genéticas, porque lo normal es que afecte a un porcentaje mínimo de población. El neurólogo Oliver Sacks, autor de La isla de los ciegos al color, se desplaza hasta allí para profundizar in situ en este tema, reflexionando cómo, cuando una diferencia se asume como la normalidad dentro de una comunidad, se pueden conseguir distintas formas enriquecedoras de ver el mundo lejos de ser algo limitante. Para terminar, reitero la idea de color invisible y lo fundamento como que es algo inmaterial, una experiencia generada en nuestro cerebro a través de los impulsos lumínicos que éste recibe y que interpretará posteriormente. La luz blanca genera los colores en función de cómo es la superficie de las cosas y cómo absorbe o refleja esta energía. La naturaleza desprende colores que no son innatos a ella, sino que nosotros percibimos gracias a que la longitud de onda de la luz es proyectada hasta los conos de nuestra retina. La naturaleza está compuesta de seres microscópicos que en su interacción con el entorno van a generar nuevas tonalidades. El concepto intangible representa lo que está más allá de la percepción sensorial. Las emociones, los pensamientos, la energía, la espiritualidad. Esta proyección sensorial se usa como recurso expresivo por la mayoría de los artistas. Reforzando el estudio de lo invisible, el color lo considero omnipresente, está en todas partes, aunque no lo veamos. Puede simbolizar verdades invisibles que están en lo cotidiano, emociones reprimidas o el propio subconsciente. Los colores no visibles que están en el espectro electromagnético, como decíamos antes, los infrarrojos, los rayos UVA, refuerzan la idea de que la realidad es muchísimo más amplia de lo que nuestros sentidos pueden captar. El color nos traslada a un mundo sensorial más profundo de lo que podemos ver en la superficie de los objetos. Por lo tanto, el color se presenta oculto en la esencia invisible del ser. Ya para terminar, presento las referencias, tanto las bibliográficas de aquellos libros que me han servido de inspiración
y de los que he sacado información, así como las exposiciones relacionadas con color y microscopía. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante.